Muy buenas noches, estamos en un nuevo capítulo de este podcast denominado La Colmena, una iniciativa de un medio alternativo, independiente, que esperamos siga consolidándose con los días. En esta oportunidad vamos a retomar el tema electoral después de la primera vuelta que se ha dado el 17 de agosto pasado, en el que se han tenido ya los resultados concretos. Habíamos tenido un anterior programa en el que se han abordado las perspectivas del planteamiento del voto nulo, la propuesta de la derecha, la proscripción del movimiento indígena originario y campesino. Hemos tenido importantes conclusiones. Ahora, después de los resultados, es coherente, es necesario que nos volvamos a sentar, y tenemos en esta noche, en esta oportunidad, la grata visita nuevamente de Carlos Echazú, con quien vamos a hacer un análisis un poco profundo de los resultados y lo que implica esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, ¿no? Bienvenido, estimado Carlos, nuevamente con nosotros. Gracias, Bayo. Un saludo a tu audiencia de La Colmena. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Perfecto. Mira, Carlos, como decía al inicio, hemos tenido una expectativa bastante importante con relación al voto nulo, con relación a los resultados de las elecciones. ¿Cuáles, en tu criterio, son las conclusiones más importantes? Tal vez podemos empezar a abordar el aspecto cuantitativo de los resultados, sabiendo que ha habido mucho debate con relación a eso, ¿no? Con ponderaciones, sin ponderaciones. Quería el Tribunal Supremo Electoral y los medios de comunicación, en su gran mayoría, invisibilizar, ¿no?, los resultados que también se han tenido en torno al voto nulo o voto blanco. ¿Cuáles son tus criterios en ese primer aspecto? Claro, mira, lo primero que tenemos que decir acá es que el Tribunal Electoral, como nunca antes, ha invisibilizado, como tú dices, los resultados verdaderos, ¿no? Las primeras ponderaciones que se hacen son siempre en relación al total de votos emitidos. Esta vez no ocurrió eso, sino que hicieron su ponderación en función a los votos válidos. Y entonces en un cuadrito separado salían los votos nulos, pero si tú sumabas aquella noche los porcentajes, te salía un 120%. Claro. Y eso es absurdo, claro, ¿no es cierto? El hecho es que los porcentajes para los candidatos estaban ponderados en función a la cantidad de votos válidos. Y en ese marco, el ganador de esta primera vuelta, Rodrigo Paz, obtuvo 32%, pero no estaban ponderando la totalidad de votos emitidos. Claro. Cuando se hace aquello, entonces resulta que el ganador tenía alrededor de 25% nada más. Claro. Y el voto nulo estaba rondando el 20%. Entonces era algo sensacional lo que había ocurrido, pisándole los talones al segundo, que fue Tuto Quiroga, como sabemos, ¿no? Entonces, mira, lo primero que hay que remarcar acá es aquella infame acción de parte del Tribunal Electoral que intencionalmente quiso hacer a un lado, invisibilizar, no mostrar el fabuloso resultado que ha tenido el voto nulo. Nunca antes en la historia el voto nulo había crecido, había alcanzado esa cifra, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Pues que hubo una campaña que tuvo exitosos resultados en las condiciones más adversas que se pueden tener, ¿no? Más adelante, seguramente, ya cuando veamos el tema cualitativo, podemos ahondar en ese tema, pero hay otros resultados interesantes también acá. El 17 de agosto no solo se llevó a cabo las elecciones presidenciales, sino también elecciones para asambleístas. Y un resultado importantísimo acá es que si aquellas fuerzas que impulsaron el voto nulo hubieran tenido candidatos, entonces hubiéramos obtenido la principal representación en la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso te marca muchas cosas. En primer lugar, algo que están sosteniendo desde las candidaturas de derecha es que lo primero que quieren hacer es cambiar la Constitución. Y este primer resultado lo que nos dice es: no tienen legitimidad para
cambiar una sola letra, una coma de la Constitución Política del Estado. Y por lo tanto vamos a defender con fuerza el Estado plurinacional y su Constitución. Eso, en primer lugar. Bueno, tenemos también otros datos importantes. A ver, el voto en el exterior. Hemos ganado allá. Bastante. Hemos ganado también las elecciones en uno de los departamentos más importantes del país, poblacionalmente hablando, en Cochabamba. Que el voto nulo gane en un departamento poblacionalmente, te digo, más importante, es algo sensacional también, ¿no? Entonces, es algo que a la postre no van a poder ocultar. Están tratando de ocultar ahora, claro, pero a la postre no van a poder hacer. Hay los analistas estos, que yo les digo más propagandistas, no alcanzan a analistas, son propagandistas. Ellos dicen que el Movimiento Evo Pueblo erró en su estrategia y que ahora ha cedido todos sus representantes. No es así. Yo quiero afirmar muy vehementemente que las consecuencias de esta votación se van a ver a mediano plazo. ¿Por qué se van a ver a mediano plazo? Porque, a ver, todo gobierno que emerge de una elección tiene algo de legitimidad. La población le da cierto periodo de gracia. A ver qué hace. Ha ganado, al final de cuentas tiene la mayoría, aunque sí sea relativa. Habrá que ver. Este gobierno va a nacer con esa ilegitimidad que se ha producido cuando las fuerzas estas reaccionarias han proscrito al candidato del pueblo, ¿no? Claro que sí. En ese mismo tema que tú tocabas, y tenemos recogiendo algunos datos de estudios que se han hecho, ya más allá de tratar de invisibilizar los resultados del voto nulo y blanco, también nos arrojaban de que en la totalidad de los gobiernos locales, que son 343 a nivel nacional, ya, por ejemplo, solamente el voto nulo ganaba en 137 gobiernos locales, ¿no? Es decir, un poco que en la presencia territorial el voto nulo y blanco, aunque no lo quieran aceptar o no lo hagan figurar en los resultados finales, es una votación que en criterios de gobernabilidad va a tener su impacto, su peso, ¿no? Otro dato interesante es que en algunos municipios, por ejemplo, en los pocos que ha podido sacar la representación legislativa de Andrónico Rodríguez, por ejemplo, ganan con 5-8% y el 92 o 90% aplastante es el voto nulo, ¿no? Y va a tener una autoridad representante que va a tener que trabajar con su territorio, con su circunscripción, y que ahí es, como tú dices, creo yo, es importante entender de que va a notarse esas contradicciones, esa debilidad, esa ilegitimidad que nos han arrojado estos resultados. Por otro lado, con miras a las subnacionales, estimado Carlos, ¿cuál es tu criterio? Este amplio proceso de apoyo en torno al voto nulo ha mostrado de que a nivel territorial la izquierda, o por decirlo así, el movimiento popular, está vigente, está latente, y ahí ya pasando al aspecto cualitativo. ¿Cuál crees que va a ser el escenario de que va a tener el siguiente gobierno? Independientemente de Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, ¿cuál crees tú que va a ser los desafíos o los inconvenientes que se van a dar con relación a el tema de gobernabilidad, sabiendo de que hay esta presencia importante en los territorios? Mira, Bayo, yo creo que en primer lugar tenemos que entender bien qué es lo que ha sucedido. Es algo realmente extraordinario. Yo creo que no tiene parangón en la historia de Bolivia y seguramente en Latinoamérica. Resulta que el posible candidato de las fuerzas progresistas revolucionarias, Evo Morales, aquella persona que ha sido vilipendiada, injuriada más que ningún otro, casi me animaría a decir en la historia del país, pero están también los ejemplos de Tupac Katari en su tiempo, de Zárate Vilca, que según historiadores, aquellos que han revisado la documentación de la época, nos muestran muy claramente cómo las oligarquías, las fuerzas reaccionarias del país, injuriaron, denigraron a estos líderes revolucionarios. Desde aquellas épocas, desde la época de Tupac Katari, de Zárate Vilca, nunca antes un líder revolucionario había sido tan injuriado como lo es Evo Morales. Todos
en las fuerzas reaccionarias de este país han despotricado contra Evo Morales. Toda aquella maquinaria mediática que hay en el país se han estrellado contra Evo Morales. Pese a eso, su convocatoria de voto nulo ha tenido un resultado realmente fantástico. Pero no solo es que haya sido vilipendiado, injuriado, insultado por todas estas fuerzas, además ha sido proscrito. Claro. No tenemos otro ejemplo en la historia democrática de las elecciones democráticas en nuestro país, un caso como este, en el que el candidato con mayor expectativa haya sido proscrito de la manera que fue proscrito Evo Morales. Además de esto, le roban la sigla del modo más infame y fraudulento que pueda haber. Ahora quedó muy claro eso, ¿no es cierto? Cuando se presentaba la disyuntiva en el Tribunal Electoral de reconocer el Congreso del Alto, el Congreso de la Ocaña, parecía ser que el Tribunal Electoral no estaba con tanta presión y iba a reconocer el Congreso de la Ocaña. En ese momento el señor Haseldorfer dijo: la historia me absolverá. ¿Qué pasó luego? Dio marcha atrás. Claro. Por eso es importante decirle al señor Haseldorfer lo siguiente: hay que tener los cojones bien puestos, si se quiere parafrasear a Fidel Castro. No puede hacerlo un sujeto tan infame como el presidente del Tribunal Electoral, que ha retrocedido en esa primera noción que parecía iba a llevar a la conclusión correcta, reconocer al Congreso de la Ocaña. No, reconoció a un Congreso trucho. Y ahora se sabe que es un Congreso trucho, ¿no es cierto? Incluso en esos momentos se sabía que el señor Lucio Quispe, que convocaba aquel Congreso, ni siquiera era del MAS. Entonces, ¿cómo reconocieron aquel Congreso? Y ha sido esa la pauta que le ha permitido a ese tribunal reconocer ese Congreso, y mediante ese infame proceder ha proscrito o le ha arrebatado la sigla al compañero Evo Morales. Tenemos entonces el hombre más vilipendiado, más injuriado de la historia de nuestro país, que fue proscrito, al que le robaron la sigla. Además, seguramente el hombre más traicionado de Bolivia. Si empezamos a contar los traidores y de su círculo más íntimo, tenemos ahí a un García Linera, tenemos a un Andrónico y tenemos muchos otros que en el último periodo lo han traicionado, le han dado la espalda. Aquellas siglas que estaban en su momento dispuestas a darle su paraguas también fueron inhabilitadas, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de circunstancias que se estrellaban contra el candidato del pueblo, y pese a eso, él ha obtenido 1,5 millones de votos. Eso no tiene parango en la historia de nuestro país, y te digo, seguramente en la historia de todo el continente. Entonces, eso ya nos dice que las fuerzas progresistas tienen una legitimidad muy grande ahora para emprender su proceso de resistencia. Ahora nos toca enfrentar un proceso de resistencia contra lo que se viene. Lo primero que viene ahora es la segunda vuelta. ¿Qué hacer en esta segunda vuelta? Pues estamos en la misma situación que antes, no tenemos candidato. ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos candidato? Pues vamos a seguir votando nulo. Las elecciones en medio de subnacionales, en esas tenemos todo el derecho de participar. Vamos a participar con nuestros candidatos y ahí vamos a mostrar la verdadera fuerza que tiene este movimiento revolucionario en nuestro país. Esperamos que los resultados de esas elecciones sean más o menos análogas, parecidas a los resultados que tenemos
que tiene el voto nulo en las elecciones estas para la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces tenemos una fuerza importante con la que vamos a enfrentar a la reacción cuando se apodere, se encarame, asalte el poder, porque eso es lo que van a hacer, van a asaltar el poder. Nace entonces un gobierno con muy poca legitimidad y sabemos nosotros qué van a hacer. Además lo están diciendo, ¿no es cierto? El programa de Tuto Quiroga es el mismo programa que intentaron implementar y lo hicieron durante toda la época, aquella oscura del neoliberalismo. Entonces no es una sorpresa, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Incluso Tuto Quiroga está copiando la fórmula aquella de la capitalización y todo, muy parecido por lo menos. Y entonces tenemos una crisis económica que ya la tenemos encima, tenemos un gobierno deslegitimizado, tenemos fuerzas revolucionarias con mucho poder para enfrentar aquella arremetida de la derecha, y entonces a eso se va a sumar las políticas hambreadoras, las políticas entreguistas, las políticas antinacionales del neoliberalismo, y tenemos un cóctel preparado para que el país esté convulsionado. Eso tiene que saber la población boliviana. Es importante que lo sepa antes de las elecciones en segunda vuelta. Lo que están eligiendo es un país convulsionado. Eso no es porque uno lo quiera, claro. Simplemente uno ve qué va a pasar, ¿no es cierto? Y no se necesita ser un analista muy agudo para entender que lo que va a pasar es una convulsión muy grande, porque están todos los elementos puestos en la mesa para que eso ocurra. Entonces, Bayo, yo creo que la situación que se viene es una situación que le cuesta a uno decir, no le gusta a uno ver a su país convulsionado y todo aquello, pero es a lo que la derecha está llevando, la derecha y sus cómplices. ¿Quiénes son sus cómplices? Son los del gobierno actual de Luis Arce. Ellos han proscrito, ellos han llevado a cabo la tarea que tenía prevista realizar el gobierno de Yanine Áñez. Lo ha hecho mejor que Yanine Áñez. Yanine Áñez quería proscribir a Evo Morales. Eso lo hizo mucho mejor que ella, lo hizo Luis Arce. Ella quería proscribir, eliminar al MAS. Bueno, lo lograron ellos, ¿no es cierto? Ahora la sigla del MAS ya está completamente liquidada. Entonces tenemos que, y bueno, que la derecha se encarame en el poder. Eso también querían ellos, eso lo ha logrado el gobierno vendepatria corrupto de Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces ese es el panorama que se vislumbra. Como te digo, no necesitamos ser analistas muy agudos para ver que eso viene. Tú lo has dicho y me parece interesante, estimado Carlos, porque la izquierda latinoamericana ha estado también observando este proceso electoral desde muchos espacios y de análisis, no dentro de lo que decimos los opinadores, ¿no? Sino de la propia esfera de la izquierda o del campo popular. Y hay una corriente que interpreta que en estas elecciones ha sido derrotado o ha sido desarticulado el movimiento popular. Lo que tú nos planteas me parece algo muy interesante. Lo estás planteando de que más bien esta posición estratégica y política era necesaria para poder más bien consolidar una posición política con proyección y perspectiva, ya entrando en el aspecto cualitativo, ¿no?, de lo que va a implicar el voto nulo. Me parece que eso es algo importante que no está entrando en el debate, porque, como tú bien lo has mencionado, a pesar de la proscripción, intentos de asesinato, persecución, encarcelamiento, y además no son semanas, no son meses, son años. Yo creo que, si coincides conmigo, creo que el voto nulo ha sido parte de ese proceso de acumulación política al que está retornando el instrumento político, ¿no? Creo que si coincidirás conmigo en que este proceso electoral ha permitido
sacudirse o cernir y despojarse al movimiento popular en sus corrientes revolucionarias de ese oportunismo, ese cálculo electoral que concebía la política más como un espacio de ascenso económico, de interés personal. Creo que está terminando por quedar en el escenario de la izquierda revolucionaria una vanguardia muy interesante que va a dar seguramente batalla en el siguiente proceso. Yo ahí te planteo, entonces, ¿qué podemos decir a eso? Es decir, ¿por qué consideramos que dentro del campo popular es una victoria política estratégica del movimiento que ha impulsado Evo Morales desde la UKN con el voto nulo? Con relación al arcismo, al andronequismo, ¿qué crees que pueda pasar con esas fuerzas? Ellos hablan de que hay que reorganizar al movimiento popular cuando claramente estas cifras, estos resultados del voto nulo están mostrando que hay ya un grado de organización y que están detrás de una dirección política específica concreta. Sí, mira, yo creo que tú has utilizado un concepto muy importante, ese de cernir. Mira, en muchos, si no en todos los procesos progresistas en el mundo entero, pero especialmente en nuestra Latinoamérica, ha ocurrido que cuando las fuerzas progresistas acumulan mucha fuerza, avanzan y todo eso, entonces viene un montón de gente con intereses personales a sumarse al proyecto, ¿no es cierto? Y no tienen los intereses puros, los intereses verdaderos de un cambio social. Y entonces comienzan a entronarse, ubicarse en lugares específicos de poder y van distorsionando. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, acá en Bolivia y en muchos lugares. Entonces, este momento, si bien duro, si bien es un paso atrás, eso hay que aceptarlo simplemente, el hecho de que el arcismo haya traicionado, como no vamos a considerarlo un paso atrás, tiene el efecto positivo de que ha raleado a la gente que simplemente busca el poder, que simplemente se unieron al proyecto de proceso de cambio para beneficiarse ellos mismos. Esa gente se ha ido, esa gente ha abandonado. Esa misma gente que permitió el golpe de Estado también. Esa misma gente que permitió el golpe de Estado. Entonces, de algún modo hemos cernido a las fuerzas que no son verdaderamente revolucionarias y nuestro proyecto ahora puede continuar ya depurado. Claro. Eso no quiere decir que no vuelva a ocurrir aquello. El poder atrae a esta gente, siempre va a ser así. Y entonces esta experiencia nos sirve para estar atentos, estar alertas a que aquellos individuos que vienen a beneficiarse de un proyecto tan grande, un proyecto de cambio social en el país, ya no puedan ejercer la influencia que han ejercido hasta el momento, ¿no? Pues ese es otro punto positivo acá. Claro. Después hablabas tú del tema de la izquierda internacional, que no han comprendido muy bien el tema, ¿no es cierto? Nos han dicho desde varios ángulos del exterior que las fuerzas de izquierda deberían unirse para enfrentar a la derecha. Y creo que, si bien puede ser que algunos de ellos hayan expresado esas opiniones con alguna honestidad, no se han preocupado por penetrar en la comprensión de lo que realmente estaba sucediendo en nuestro país. No pueden, nadie puede juzgarnos de no haber hecho una alianza con Luis Arce, por favor, claro. ¿No es cierto? Por un lado decimos, hay una corrupción espantosa, y el compañero Héctor Arce ha develado muy claramente la corrupción espantosa que él ha dado lugar utilizando a sus hijos. Yo creo que son palos blancos sus hijos, y que es él el que está detrás de toda esa corrupción. Pero más allá de la corrupción, que no se la puede dejar pasar. Ningún movimiento revolucionario puede dejar pasar corrupción. Eso es importante que sepan en el exterior. Cuando ellos nos piden que nos
interpelan diciendo debían haberse unido, nosotros les respondemos teníamos que habernos unido con la corrupción. Eso no podemos hacer, eso no, nadie puede exigirnos eso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, como también lo hemos señalado hace un rato, es un proyecto de la derecha, fue un proyecto de la derecha, cumplió las tareas de Yanine Áñez, aquellas tareas que no pudo llevar a cabo Yanine Áñez, las llevó a cabo de modo mucho más eficiente el gobierno de Luis Arce, persiguiendo a la movilización social, criminalizando la protesta social. En algún otro momento decíamos, ¿cuáles son los objetivos de la lucha política que tiene la derecha acá y en todas partes? Por un lado, criminalizar la protesta social, eso lo han hecho ellos. Y por otro lado, proscribir a los líderes populares, eso también lo han hecho ellos. Una vez que cumplen esas tareas políticas de la lucha política, tienen ya las ventajas para encaramarse en el poder y llevar adelante sus programas económicos que ya los conocemos, ¿no? Podríamos decir entonces de que la posición del voto nulo era un proceso de salvar el proceso, la perspectiva política revolucionaria del proceso de cambio, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ahora, ya complementando otro aspecto cualitativo fundamental con miras a la siguiente coyuntura, se va a venir lo que tú dijiste, la crisis económica va a continuar, va a haber un ajuste económico que va a implementar el siguiente gobierno. ¿Cuál crees tú que debe ser la tarea? Ha habido planteamientos dentro del mismo campo popular de que ahora debemos pasar, y el voto nulo implica una resistencia al siguiente gobierno, ¿no? A salvar el proceso. Y yo además coincido contigo de que creo que este posicionamiento ha permitido ver algo de la autocrítica necesaria que se tenía que hacer en el proceso político del instrumento también, ¿no? Porque en el impulso político de los primeros años, en donde se apuntaba a transformar, a redistribuir la riqueza, a mejorar las condiciones de vida de la gente, poco a poco se fue invisibilizando y terminamos siendo tal vez un instrumento político para ganar elecciones, ya para tal vez buscar, se empezó a visibilizar la prebenda a niveles dirigenciales, y creo que autocríticamente no se estará haciendo una autocrítica escrita o en el papel, pero creo que en los hechos el instrumento está apuntando. Un hecho fundamental es que ya no apuestes por una estrategia electoral, sino una estrategia política, porque te estás saliendo del proceso electoral para apuntar a algo más que una simple elección, ¿no? Entonces, en esa línea yo te pregunto, ¿cuál es el desafío ahora en adelante? ¿Cuál las formas en las que va a adquirir esta resistencia social? ¿Qué le toca al voto nulo ahora en esta segunda vuelta y ya con el siguiente gobierno que tengamos? Bueno, mira, yo creo que tienes razón cuando dices, Bayón, por un lado hemos servido las fuerzas, ¿no? Pero independientemente de que se lleve a cabo o no una autocrítica, están a la vista los errores que pudieron haberse cometido. Ese electoralismo que comenzó a marcarse muy que terminaba siempre en el mal menor como ahora. Claro, sí, ese electoralismo ha sido rechazado ya. De lo que se trata no es de ganar elecciones, sino de transformar la sociedad boliviana. Eso creo que lo han comprendido muy bien acá en nuestro movimiento, ¿no? También importa decir que surge una verdadera renovación. No aquella renovación de la que hablaban estas personas, ¿no? Yo recuerdo desde que asumió el gobierno de Luis Arce empezaron a hablar primero tímidamente, después con más fuerza, hace falta una renovación, pero a quienes señalaban como los renovadores no tenían pasta. Es importante decir, Andrónico Rodríguez no tuvo pasta nunca de líder. Para poder ganarse el liderazgo del movimiento popular, hace falta décadas de lucha, de consecuencia, de orientación a las masas, que el pueblo boliviano, los sectores humildes, los sectores populares puedan reconocer en el liderazgo una verdadera representación. Y eso no surge pues de la noche a la mañana como lo señalaban en su momento. En su momento hay 10, 20, 30, cientos de jóvenes que pueden renovar la dirección del MAS, que pueden reemplazar a Evo Morales. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están esos renovadores?
Y cuando tú ves qué trayectoria tenían, para poder asumir un liderazgo, no tenían ninguna trayectoria. ¿No es cierto? Tenemos en cambio a un Evo Morales que enfrentó en su momento al neoliberalismo desde el sector más atacado por las fuerzas reaccionarias, que era el Chapar. Hicieron falta años, décadas de maduración para forjar un liderazgo como el que hemos creado, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso se lo ha comprendido bien ahora, ¿no es cierto? La renovación no es una cosa de la noche a la mañana. Si va a surgir una renovación, seguramente tendrá que haber, pero esos cuadros que emerjan nuevamente tendrán que foguearse en la lucha y tendrán que ganarse en esa lucha el reconocimiento de la población y de los sectores más populares de nuestro país, ¿no? Como tú lo has dicho, y ya para terminar, estimado Carlos, me parece importante también ese otro tema pendiente. Creo que el debate sobre la renovación en términos políticos ha quedado zanjado, porque la historia te ha planteado la propuesta de renovación electoral, medio oportunista, como que de pasanacu, ¿no? Es decir, tú estabas antes, me toca a mí porque me toca. Y creo que ahora el movimiento popular, con el voto nulo, ha dejado sentado y le ha gritado, creo, desde el 1,5 millones de votos, de que su renovación, una renovación va a aceptar en su movimiento, es una renovación de quienes van a emerger del proceso de resistencia que está viviendo, del proceso de persecución política, de las cárceles, de los procesados, de los cientos de jóvenes que están ahí entendiendo cuál es el significado y la perspectiva de la traición y del oportunismo o del electoralismo. De ahí se está generando una nueva renovación, no tanto una renovación oportunista, sino ya una renovación revolucionaria, política, ¿no? Ahí surgirá, siempre la renovación surge en la lucha. Así es. No y con esto quiero cerrar. Tenemos ahora la perspectiva de las subnacionales y también esta reconstitución del movimiento popular. Es un avance del voto nulo, pero también hay muchas debilidades que todavía faltan cerrar. No sé qué opinas tú. El proceso de resistencia política no lo vamos a poder hacer si nuestras entidades matrices siguen, por ejemplo, secuestradas por agentes prebendales como Huarachi en la Central Obrera Boliviana. La CSUD-CB está todavía dividida porque el arcismo ha entrado a hacer ese daño. Es decir, con ellos nos estaba pidiendo la izquierda latinoamericana que vayamos en unidad, a quienes han ido con los policías a intervenir las sedes sindicales. Es decir, eso todavía está pendiente, y creo que eso también, si coincides conmigo, ¿cuál es tu apreciación, tu criterio? Si esa es una de las tareas urgentes que tiene el movimiento popular. La acumulación de fuerzas se va a dar siempre en la lucha. Así es. Y va a ser en la lucha donde las bases exijan cuentas a los impostores, a los prebendalistas, a las dirigencias prebendales que Luis Arce ha cooptado. ¿Por qué? Porque ahora ya está muy claro que simplemente fue eso, ¿no es cierto? En un momento dado quisieron presentar como que ellos eran las organizaciones sociales del proceso de cambio, que el MAS era un conjunto de organizaciones sociales. ¿Dónde estuvieron al final? ¿No es cierto? Primero traicionaron la lucha de sus mismos compañeros, de las mismas bases, y por otro lado han caído en un prebendalismo realmente repudiable. Y entonces esa lucha que se viene, esa resistencia que se viene, va a zanjar cuentas con toda esta gente. No me preocupa el hecho de que las organizaciones sociales, la gloriosa CSUD-CB, los colonizadores, las bartolinas, todos ellos puedan agruparse nuevamente en función o alrededor de verdaderas direcciones revolucionarias que ganen el liderazgo en la lucha, no a dedo nombrados por un gobierno nefasto como el que ha sido Arce. Muchas gracias, querido Carlos. Siempre es un privilegio tener tus criterios sobre la coyuntura, y bueno, agradecerte, y hasta una próxima oportunidad. Esperamos volver a tratar este y otros temas contigo. Con esto ha sido todo por el día de hoy, y gracias a quienes nos acompañan. Hasta un siguiente capítulo.